Señor Lobo, bienvenido a Conexión con Bruselas, aka Connecting with Pekín. Sí, es verdad, estudié un chino, pero bueno, hoy no. Hoy estuve a punto, de decir, les hablo de confucianismo y legalismo, pero he hecho yo, bueno, no. Son dos corrientes filosóficas súper interesantes, por cierto. O sea, a partir de ahora, estamos empezando ya aquí a ponernos frikis, ¿vale? O sea, bielsismo y ¿Es un libro de confucianismo. Confucio? Es tremendo, Hombre, me lo leí en la luna de miel. Pues está súper bien, está súper interesante. Y luego está el legalismo, que es otra corriente filosófica. No voy a dar el coñazo, que si no se está convirtiendo en una conexión con Pekín total. O sea, El confucianismo, no sé si me equivoco, pero me parece que es un poco como Sócrates, que él es uno de los filósofos más importantes de la historia, pero él nunca escribió nada. Platón escribió lo que decía Sócrates. Y yo creo que Confucio, es algo parecido, que él nunca escribió nada. Exactamente, fueron los discípulos los que iban diciendo lo que él decía. Los confucianos, sí, fueron 3 o 4, de hecho, que cada uno tenía... fue modificando ciertas cosas según las influencias. De hecho, ahora de lo que se habla mucho es que China tiene una influencia neoconfucianista porque las ideas confucianas influenciadas por el budismo y el taoísmo. Pero bueno, que eso otro día os daré el coñazo. Hoy vamos a hablar de cosas más tangibles y más cercanas y que nos tocan más, que es fundamentalmente las elecciones alemanas, de las que ya hay resultados preliminares, y un poco del huracán Trump. O sea que iba a ser un poco más temas de hechos del día a día, de lo que nos afecta. Europea, y dejaré un poquito, o sea, aunque sí que hablaré un poco de temas filosóficos y China, porque creo que son bases importantes para entender lo que es China, pero bueno, vamos a dejarlo para otra sección. Hoy vamos a hablar... como diría Willy Veleta, que diría a su vez Gabriel Rufián, vamos a hablar de las cosas que nos llenan la nevera. O sea, Alemania y las tasas de Estados Unidos. Eso es lo que nos llena la nevera. Básicamente, sí. Bueno, Alemania, ya tenemos resultados preliminares, pero bueno, para encuadrarlo, sabemos que la legislatura de Scholz se ha acortado, se convocaron elecciones anticipadas, tenía que haber acabado más o menos en julio esta legislatura y acabó un poco antes. No va a volver a repetir como mandatario, eso ya lo sabemos, y hace que sea la legislatura más corta después de los años 60, creo. O sea que normalmente Alemania es conocida por estabilidad y por tener gobiernos que cumplen sus legislaturas, muy alemán, pero bueno, Scholz ha sido un poco la excepción, que habla un poco del momento que está viviendo Alemania y por ende la Unión Europea. De esto hemos hablado largo y tendido al principio, de esta forma o de este formato tipo podcast, cuando empezamos la pandemia, que dedicamos muchos capítulos a hablar de la Unión Europea, en el que una de las conclusiones predominantes era el papel central que ocupaba Alemania en el proyecto europeo. Y esta debilidad de la legislatura de Scholz, que recordemos que tenía una legislatura de su partido, que era el Partido Socialista, con los verdes y los liberales, ha sido una legislatura muy frágil, que ha hecho que en temas cruciales y estructurales del proyecto europeo, esa debilidad alemana también se ha trasladado en el proyecto europeo y, de hecho, hemos vivido situaciones bastante de estagnación, de no movernos mucho como proyecto, y lo que indica la importancia de lo que es Alemania. Había en las encuestas unas previsiones que se acaban de confirmar. Básicamente daban al partido de la CDU, los democristianos, el partido de Merkel, en torno a un 30% y se han quedado en un 29%. Le daban Alianza por Alemania, que son los fascistas, en torno a un 20% y se han quedado en un 19%. Es una subida del doble de lo que consiguieron en las últimas elecciones. Recordemos que Alianza por Alemania, la AfD, ha tenido el apoyo directo de la actual administración de Estados Unidos y sobre todo de Elon Musk. Luego, terceros, se han quedado el SPD alemán, los socialistas alemanes, el partido de Scholz, que se han quedado, las encuestas les daban un 16% y más o menos se han quedado, sí, en un 16,3%. Luego han llegado los verdes,
que las encuestas les dan en torno a un 13% y se han quedado en eso, un 12%. Y la gran sorpresa es Die Link, la izquierda. Recordemos que es como en España, necesitas un 5% para entrar en el Bundestag, tener grupo propio. Pues las encuestas les daban un 6% y han llegado al 8,5%. Estos son los herederos del Partido Comunista Alemán. La izquierda más sólida, otros le dirían radical, yo digo la izquierda más sólida. La pérdida de votos del Partido Socialista ha migrado claramente a la izquierda, al grupo de la izquierda alemana, y esto es una cuestión interesante. Pero bueno, lo más relevante es el conocido cordón sanitario, con el que el líder del partido de la CDU, Friedrich Merz, que es el próximo presidente alemán, había jugueteado con hacer algún tipo de coalición. Eso le llevó a recibir un rapapolvo de Merkel y a asegurar que bajo ningún concepto iban a romper ese cordón sanitario, que se llama Brandmauer, que creo que se dice en alemán, perdonadme alemán, pero básicamente es una decisión de Estado en que ningún partido va a permitir que la extrema derecha entre en las instituciones, a pesar de que en algunas regiones ya están, pero a nivel federal Merz jugueteó con la idea de que se rompiera ese cordón, pero garantizó que no iba a ser así, y si cumple con su promesa vamos a ir hacia una nueva coalición, probablemente con los socialistas, la gran coalición famosa que ya gobernó en Alemania durante muchas legislaturas, pero no es suficiente solo con los socialistas, o sea que van a necesitar probablemente a los verdes, porque una triple coalición en vez de con los verdes con la izquierda no se prevé, o sea que será una coalición de los verdes con los socialistas y la CDU. Oye, una cosa, señor Lobo, Sí. me llama la atención, estaba mirando ahora que la ultraderecha saca un 20% y la derecha un 28%. Sí. O sea, eso rompe todos los esquemas, porque quiere decir que la derecha, o sea, de la derecha para la esquina, tiene un 48% de votos. Sí. Y para que eso funcione así. Y si uniéramos a los liberales, que se han quedado en torno al 5%, estamos hablando de más del 50% de derecha. Claro, pero y no creo que realmente haya más de la mitad de los alemanes que hayan votado sean gente de derechas. Yo creo que es una muestra de que la extrema derecha, el discurso de la extrema derecha atrae a mucha gente que no es de extrema derecha. Y eso que es algo que tienen que planteárselo seriamente, que probablemente no defiendan para nada, probablemente porque desconocerán muchos sus políticas económicas, pero se las van a comer con patatas. Sí, el mejor ejemplo de esto que está contando el abuelo Xavier es la famosa entrevista que se hizo muy viral porque querían como sacar carnaza de ella, sobre todo los grandes medios de comunicación, que hizo nuestro querido amigo Willy Veleta a un obrero por la calle. ¿Recordáis cuando nació Vox? Y le dijo, y tú, iba cargando una lámina de pladur ahí y estaba el tipo ahí, pues eso, se le notaba cansado de estar cargando tal, un obrero. Y ¿tú a quién vas a votar? Y dice, yo a Vox, por supuesto. Y claro, se quedó Willy extrañado, pero bueno, pero si eres un currante, claro, y Vox, y él decía, el Vox es el único que nos defiende, ¿no? Y decía, ¿y tu novia? Y dice, sí, mi novia también le vota, pero si están en contra del feminismo, no, al revés, porque ellos están a favor de las mujeres porque ellos quieren penas más duras para los violadores, tal. O sea, entonces, claro, el tipo te estaba ahí argumentando y él realmente, pues eso, no se le veía que fuera ni un racista, ni se le veía que tuviera nada en contra de los catalanes, o sea, él simplemente había caído en el discurso populista, o desde mi punto de vista él había caído. Él, por otro lado, te está diciendo, oye, yo te lo estoy argumentando tranquilamente, no soy ningún extremista, mírame, soy un currante, te estoy diciendo porque me parece que... Entonces, claro, hay que ver también, no sé si alguna vez nosotros hemos hecho el ejercicio de meternos en perfiles, pues eso, de la gente extrema derecha y ver cómo ellos mismos, pues, o sea, es lo que hablaremos posteriormente con Fonsi, ¿no? Cómo se les blanquea, ¿no? Evidentemente no te van a sacar
en prime time a Ortega Smith cantando himnos, ¿sabes?, militares o haciendo arengas y tal, ¿no? Eso no es lo que te venden. Lo que te venden es por la parte más, pues eso, populista, en el sentido de decir, vamos a coger y a eliminar todos los privilegios de tal, aunque luego ellos sean todos de familias privilegiadas. O sea, pues realmente no todos los que votan a la extrema derecha, o sea, ahí, y esto es con lo que concluyo, si veis en la entrevista a ese chaval, porque luego le intentaron encarar, ¿no?, a Willy y al chaval en los grandes medios, y Willy decía, es que yo no tengo ningún interés en ponerme a debatir con ese chaval, porque yo a ese chaval no le considero eso, un extremista ni alguien que está dando una respuesta irracional. Él simplemente le veo pues como una víctima de eso, de la publicidad populista, ¿no?, de la extrema derecha. Pero yo no estaba ahí, yo no sentía que estuviera hablando con una mala persona. No es como si te pones a hablar con el de Desocupa, ¿no? O sea, dice, pero bueno, el caso es que les va a votar. Entonces hay que preguntarnos por qué ese chaval ha caído en ese discurso en lugar de, pues, en el del feminismo, por ejemplo, ¿no? Que es más... Sí, sí. Pues yo creo que está muy bien llevado, porque son las cosas que quería hablar, era tanto Xavi, como tú lo habéis comentado, o sea, cómo ha arrastrado a los votantes, pero también cómo ha arrastrado al resto de partidos el discurso de Alianza por Alemania. De hecho, el primer tema de las elecciones y durante la campaña electoral ha sido la inmigración. El segundo tema ha sido el rol de Alianza por Alemania, del partido fascista, en el rol que tendría en las instituciones si entrara en el poder en una coalición. Y luego, en tercer punto, la economía, que solía ser siempre el tema central de todas las campañas electorales desde la época de la posguerra. Es decir, que el poste ideológico lo ha movido a la derecha de forma significativa. Y eso, al final, es quizás lo más preocupante de la entrada de estos partidos populistas y de extrema derecha en todos los contextos occidentales y de democracias liberales, como han ido extremizando el discurso de todos los partidos políticos, y eso es algo que también estamos viendo en España con el Partido Popular, como sus discursos cada vez son más radicales para ir adaptándose a esos discursos populistas que también dan votos. Que no quiere decir que, como dice Xavi, la gente sea de extrema derecha, sino que son permeables a ese discurso mediático que se ha popularizado de forma acrítica. Pero bueno, era un poco el análisis de lo que eran las elecciones alemanas. Lo que decían las encuestas es lo que está pasando en los resultados preliminares, es decir, que vamos a tener una triple coalición que probablemente haga que sea un gobierno un poco débil, que en el contexto que vivimos actualmente no es ideal, porque un gobierno un poco débil en Europa, en Alemania, es una Unión Europea un poco débil, que es algo que no nos podemos permitir en el contexto de la administración norteamericana de Donald Trump, porque lo de Donald Trump está siendo un auténtico huracán. Es la segunda parte de la sección. Habíamos hablado en los programas pasados de cómo había empezado una guerra comercial arancelaria y cómo había empezado unas negociaciones con Ucrania, sin contar ni con Ucrania ni con la Unión Europea, y cómo había pillado a contrapié a la Unión Europea. Entonces, las elecciones alemanas realmente, si confirman un estado de debilidad, puede ser una situación que complique aún más la gobernanza en el marco de la Unión Europea y la contraposición a Trump. Quien está intentando es Macron. Ha reunido a varios partidos, a varios países de la Unión Europea durante esta semana para tratar el tema de la guerra con Ucrania. La decisión estratégica es que no se va a entrar al trapo ante las provocaciones de Trump, pero hay una conclusión, que es que Estados Unidos ya no es un aliado, sino que es un socio necesario, en el sentido de que le necesitamos en cuestiones de defensa, pero que vamos a intentar trabajar en un tema de independencia estratégica.
Podría ser bueno Trump en ese sentido, de que realmente se desmonte la OTAN y Europa empiece a buscar su independencia estratégica. Yo tengo dudas, creo que por desgracia somos un protectorado y que aceptaremos lo que nos impongan desde Estados Unidos, pero bueno, vamos a ver en las próximas semanas, porque lo de Trump está siendo un auténtico huracán. Nadie esperaba que fuera a hacer concesiones a Rusia antes de las negociaciones, que cayeran discursos realmente sorprendentes. La verdad que hay mucha confusión en el marco de la Unión Europea. Se está intentando no entrar en provocaciones, pero bueno, alguna respuesta se va a tener que dar en un contexto en el que Alemania no parece que vaya a tener un gobierno muy fuerte. Y con esto Ahí, termino. señor Loboy, hay una cosa que me llama la atención, porque en realidad, digamos, la razón que veo para que Europa, la Unión Europea, siga alineada con Estados Unidos sería los lazos económicos. Y me sorprende en ese sentido que un país que se dice tan liberal como Estados Unidos, su economía sea tan dependiente del gobierno. ¿Me explico? Donald Trump cambia una política exterior y, sin embargo, económicamente hay un seguimiento a eso, porque entiendo que eso es lo que impide que la Unión Europea pueda romper con Estados Unidos. No, es una reflexión interesante. Es una reflexión interesante, la verdad. Yo creo que hay que entender también que el sistema democrático estadounidense es tremendamente presidencialista. Entonces, la capacidad de gobernar con órdenes ejecutivas, o que serían aquí reales decretos, es tremenda, que es lo que lleva haciendo Trump estas 4 semanas, orden ejecutiva tras orden ejecutiva, es decir, sin tener que necesitar el Congreso ni el Senado. Eso hace que la figura presidencial sea tremendamente fuerte. Trump ha marcado una agenda económica clarísima de acabar con la globalización, porque él hace un análisis de que la globalización lo que ha hecho ha sido beneficiar a los enemigos económicos de Estados Unidos, entre ellos China y Rusia, y que es un elemento que hay que acabar con él, volviendo a un proteccionismo para volver a hacer a América grande de nuevo, el proyecto MAGA. Y esa capacidad el poder que tiene en este sistema presidencialista el presidente de los Estados Unidos hace que tenga mucha más capacidad de modificar el entorno económico y de política exterior que lo que tendría un primer ministro o un presidente en una democracia europea. Yo creo que sería un poco la explicación a bote pronto, aunque me parece una reflexión interesante que bueno, requeriría quizás más análisis. O sea, yo lo decía en el sentido de que si, por ejemplo, no sé, en la Unión Europea lo veréis, cuando hay alguna negociación con algún sector económico estadounidense, que entiendo que será fundamentalmente privado, ¿cómo de independientes son ellos para tomar decisiones? O si quien dirige esas negociaciones son entes públicos, entes del gobierno, que les transmiten determinadas políticas a las empresas para que las empresas las aprovechen como quieran. Bueno, normalmente las negociaciones comerciales son bidireccionales. Es decir, hay mesas de negociación que están representadas por los estados y por los intereses estatales, y luego están los grandes lobbies económicos que están en la periferia y que forman parte también de las delegaciones en las negociaciones comerciales. Es decir, que dentro de la delegación de Estados Unidos está presente el gobierno, pero también hay presentes lobbies comerciales. Entonces, hay veces que los intereses de unos y otros están tan entremezclados que es difícil diferenciarlos. Y yo creo que eso lo vemos muy bien en esta administración de Donald Trump, en el que los grandes oligarcas de las nuevas tecnológicas, desde Google a Twitter y Amazon, tienen una parte importante
en la estructura gubernamental misma. O sea que ahí esas líneas divisorias se han difuminado muchísimo en el caso del proyecto estadounidense.